Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Estamos aquí muy contentos en el Café Galerías del Teatro Campo, una vez más disfrutando de este enigmático lugar tan especial de Morelia. Muy contentos transmitiendo un programa más de MedInPod, un programa producido por el Colegio de Medicina Interna para todos ustedes. Esperamos que sea de su agrado y pues aquí continuamos. En esta ocasión no nos pudo acompañar mi amigo y compañero el doctor Garibay por causas de fuerza mayor, y pues tenemos un gran invitado aquí, el doctor Luis Cárdenas Bravo, un excelente compañero, un excelente médico muy reconocido en nuestro medio. Gracias por estar aquí. Él es médico internista y también forma parte de la sociedad de los médicos internistas. Pues estamos aquí muy contentos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, porque yo creo que todos lo hemos padecido, doctor. El tema es infección de vías urinarias. Pareciera algo muy sencillo, pero van a ver que es muy interesante. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, gracias Efraín, muchas gracias por la invitación. Y créeme que de verdad, aparte, yo no sabía que existiera este café, está bastante agradable, efectivamente muy emblemático colonial de Morelia, ¿verdad? Realmente sí vale la pena pasar un rato agradable. Venir a visitarlo, ¿verdad? Y el otro punto, fíjate que cuando yo fui presidente del colegio, una de las cosas que un día alguien ya casi para terminar, nos planteó, dice, ¿por qué no hacen nada para la educación de la población? ¿Sí? Me caló muy fuerte, porque estábamos nada más dirigidos, yo me dirigía mucho más, sobre todo a estudiantes de medicina, estudiantes de farmacología, médicos generales, en fin, creo que es donde teníamos un campo muy fuerte, y creo que fue bastante productivo, pero evidentemente los felicito por esta iniciativa tan importante para la población general. Creo que un pueblo informado, un pueblo culto, es alguien que va a tener mejor salud y sobre todo tener más conciencia de enfermedades. Y en este caso, créeme que esta de infecciones de vías urinarias a veces se subestima por lo frecuente que es, pero no creas, es un problemón muy fuerte. ¿Cómo nos puede comentar acerca del panorama de esta enfermedad? Sí, mira, primero es una enfermedad muy frecuente, pero no por frecuente deja de ser importante, primero. Segundo, que es una enfermedad que no distingue sexo, edad, raza, nada, ricos, pobres, de todos, ¿no? A todos. O sea, y es una enfermedad que va desde los primeros días de nacido hasta los últimos días de los octogenarios o nonagenarios, centenarios. De los viejitos. De los viejitos, ¿verdad? Sí, adultos mayores, como ahora les dicen, ¿verdad? Sí. O sea, es una enfermedad que va teniendo diferentes, que en todas las etapas de la vida tiene su manifestación. En todas las etapas hay problemas, desde los bebés, de los recién naciditos. Puede haberlo, sí. ¿Qué sucede en estos casos? Mira, aquí hay que distinguir dos cosas en los bebés. Una cosa muy importante en los bebés y lactantes. Es diferente si es niño o si es niña. Si es niña, la vía más frecuente en todas las mujeres es una vía ascendente. Las bacterias están cerca del periné, en el introito vaginal, en el orificio de entrada del meato urinario. Eso es normal a cualquier edad. De hecho, hasta ahí está bien, de ahí para arriba tiene que ser estéril, pero la salidita puede estar contaminada y por eso es muy importante. O sea, el problema es que el ano está muy cerca de donde sale la orina. Exactamente. Por también chiquito. Exactamente. Entonces es muy fácil que una bebita, una niña, se contamine, ¿sí? Y entonces tengo una infección de vías urinarias. Esa es una primera situación. Entonces cuando los pediatras, porque yo no los atiendo, atienden una niñita de infección de vías urinarias, piensan en ese mecanismo. El problema es en los varoncitos. En los varoncitos, como tienen el pene, ahí tienen una mayor defensa, más de la distancia, y no es fácil que se infecten. De tal forma que cuando un bebé, un varoncito, tiene un niño, una infección de vías urinarias, esto es una cosa mucho más seria. Ahí hay que pensar, también de las niñas, pero mucho más de los niños, ahí sí, si no tienen una anomalía congénita del aparato urinario que va a requerir diagnóstico quirúrgico y tratamiento quirúrgico. Entonces, eso es algo muy serio. O sea que hay niños
que a lo mejor no se infectan porque está cerquita el ano del meato urinario, sino es porque a lo mejor está conectada a las vías urinarias, inclusive hasta con los intestinos, ¿no? A veces tienen una... Hay algunas cosas que han terminado de aclararse, que una anomalía congénita puede facilitar este tipo de o alguna estructural, alguna forma que esté chueca la vejiga, o que esté torcida. Exactamente. En condiciones normales, la orina tiene que fluir, se forma el orinario, tiene que bajar fluidamente por el uretero, llega a la vejiga urinaria, ahí se acumula hasta cierto punto, luego viene el reflejo de orina, viene la micción, sale. Entonces todo ese trayecto tiene que estar perfectamente libre, perfectamente fluido. Cualquier cosita que obstruya puede ser que estanque la orina y entonces sí proliferen bacterias. Entonces por eso es que en los bebés varoncitos esto hay que tener mucho cuidado. Esto es en los niños. Y luego pasamos ya a niñas y mujeres en general. Es mucho más frecuente en las etapas jóvenes, es mucho más frecuente las infecciones de vías urinarias en las niñas y en las mujeres, por la razón que señalábamos. En las mujeres incluso es más frecuente con el inicio de la vida sexual activa. ¿Por qué? Porque ya sabemos, estamos comentando que en el meato urinario está contaminado con una pequeña cantidad de bacterias que normalmente ahí están y al orinar salen, pero con el contacto sexual la vía puede ser al revés. Por la fricción en el acto sexual puede subir y entonces contaminar. Entonces por eso es que hay esa situación. Es como un mecanismo de arrastre, ¿no? De arrastre, exactamente. Entonces eso es un factor de riesgo también. Luego viene el embarazo. En el embarazo, la presión del útero sobre la vejiga hace que se estanque la orina, y entonces justamente pequeñas cantidades de bacterias proliferan bastante. Entonces es importante en el embarazo, sobre todo por una cosa, hay que ver qué bacteria, y no cualquier antibiótico se puede recetar a una mujer embarazada. Hay que ver que sean antibióticos que no dañen al bebé, al producto al bebé. Entonces ese es otro punto. ¿Qué otra población importante tenemos? Tenemos importantemente a las personas con diabetes. Yo me niego a decirles diabetes, porque diabético es como casi un estigma, es un sello que antes no. Digo, personas con diabetes, ¿qué quiere decir eso? Que tienen una condición que ellos mismos pueden manejar. Ese es el asunto, porque cuando les dices diabético, ya, vamos a decir, ¿sí? No, tienes diabetes, ¿qué quiere decir? Que tú puedes manejar. Bien, esas personas, ahí hay dos problemas. Cuando no se controla el azúcar, pequeñas cantidades, que puede haber pequeñas cantidades en la orina de bacterias. Si hay mucho azúcar, hay mucha comida para las bacterias y proliferan. Es muy frecuente. Esa es una primera situación. Por eso tienen que estar muy bien controlados los azúcares los diabéticos, y más las mujeres. O sea que entre más azúcar es más cultivo. Exactamente. Qué y una interesante. última situación en esto de los diabéticos. Con frecuencia la diabetes va quemando el azúcar, los nervios los va alterando, de tal forma que la vejiga ya no responde al reflejo de la micción, sino que se paraliza, queda paralizada, está haciendo como una bolsa que ahí se queda encharcada la orina y se puede infectar mucho más fácil, la vejiga neurogénica. Vejiga neurogénica. Entonces, esto es hasta este punto. Y bueno, también tenemos en los varones, evidentemente, las personas hospitalizadas, que hay que ver los varones, la próstata, las sondas, las cirugías, pues son factores de riesgo muy importantes. La prostatitis, o no precisamente cáncer de próstata, sino... No precisamente cáncer de próstata, para nada, ¿no? Pero la próstata crecida obstruye la salida de la orina y se encharca tal vez la orina, y eso hace que con frecuencia se tape. También las piedras, ¿no? Las piedras, las litiasis, cuando están en el uretero o incluso más arriba, ¿sí? Incluso más arriba. Todo lo que impida. Hay casos muy graves, muy delicados de pacientes que se les formó un cálculo en el riñón. Fue creciendo, y no se dieron cuenta porque no les dolía, hasta que está el riñón ya todo infectado. Entonces son cuadros muy serios, ¿sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta ya todo eso. Bueno, pues está muy interesante la plática, doctor. Vamos a continuar en el siguiente bloque. Sigan con nosotros, recuerden, aquí estamos.
Pues continuamos aquí con nuestro interesante tema, doctor. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Muy contento, ¿no? Sobre todo me satisface mucho poder compartir estas ideas. Dicen que los conocimientos que no se comparten se pudren, igual que el agua, ¿verdad? Así. No, yo quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan, gracias. Ahorita ya tenemos ciertos seguidores, cierta cantidad, y yo creo que poco a poco se van a ir sumando, por eso nos motivamos a seguir con eso. Si viéramos que ya no tiene ninguna repercusión, que a nada le sirve, pero gracias, doctor, por su tiempo, gracias por estar aquí. Nuevamente vamos a retomar el tema. Doctor, hablábamos de los muchachos, de las niñas, de los adultos, de los diabéticos, las embarazadas. Le quería comentar nada más en relación a eso, ¿el embarazo se pone en riesgo con estas infecciones? Sí, claro, sobre todo cuando la infección es en el primer trimestre, puede ser un factor de riesgo para pérdida del embarazo, sí, definitivamente. Se tienen que atender oportunamente las mujeres y no, porque muchos se dejan los síntomas, ¿no? Exacto. Y dicen, eso me va a pasar mal de orina. Exacto, ese es el punto de cómo se manifiesta también, ¿sí? O sea, el mal de orín que le dicen. El famoso mal de orín. Oiga, Doc, y entonces de las causas, ¿cómo es? ¿Por qué se produce? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, ya señalábamos que hay dos tipos de manifestaciones, ¿sí? Ajá. Infección de vías urinarias bajas y de vías urinarias altas. Ajá. Las bajas son las que comúnmente la gente conoce y los médicos también le decimos como cistitis. Es decir, hay ardor al orinar, urgencia de ir a orinar, no pueden detenerse, urgencia, incluso micciones muy chiquitas, y dice, bueno, para tanta prisa era muy poquito lo que oriné, ¿verdad? Entonces son orinan mucho en la noche, en fin. Son pues, sobre todo el ardor al orinar, y puede tener o no puede tener fiebre. No es una división tajante. Las infecciones en los riñones, se le llama pielonefritis o infecciones altas, ya son mucho más graves, o sea, el daño puede ser mucho más serio. Las dos son serias, ¿sí? Porque finalmente repercuten, pero bueno, las que ya de entrada son más serias son las de altas, o pielonefritis, es así, casi con mucha frecuencia, es con fiebre elevada, dolor en la región lumbar, comienza el dolor en los riñones, que te diré una cosa, que el 90% de la gente que acude a consulta que les duelen los riñones, no son los riñones, es la columna vertebral mal ajustada por ahí. Sí, de hecho, pero, si me permite tantito, hay personas que les duele el pecho, el corazón, les duele acá el pulmón, les duele aquí el cerebro, y acá, pues definitivamente no. Sí, puede haber algunas, pero bueno, más vale que se pasen y no que se queden cortos. Pues sí. Que si tienen dudas y dicen a lo mejor es el riñón, pues más vale que se diga, ¿sabes qué? No es el riñón, es la columna vertebral, ve con el ortopedista, ¿verdad? En fin, baja de peso, hace sus ejercicios, yo qué sé. Pero bueno, entonces ahí sí puede ser mucho más delicada, entonces puede ser esa la causa de complicaciones más severas. Inclusive se puede complicar lo que decimos, choque séptico, infecciones graves que pueden terminar incluso en terapia intensiva. Entonces no es una cosa menor. Ahí van o requieren cirugías para quitar el proceso infeccioso para tener la pus, ¿no? Sí, a veces se hacen abscesos del riñón o fuera del riñón. En fin, son detalles ya pues mucho más serios y hay que tener. ¿Puede llegar a morir alguien por eso? Sí, lo que se llama urosepsis. No es frecuente la muerte, efectivamente, al menos tan directa, pero a veces que las complicaciones sí los llevan a deterioro de muchos años y eso puede ser, sí, como que pudo haberse evitado si se hubiera diagnosticado a tiempo y tratado bien. Sí, sí, doctor. Entonces, pero sí, por eso te digo, por eso acepté, porque son frecuentes, pero son muy serias los problemas. ¿A qué se deben? Ya decíamos, las bacterias están en el intestino, y en el intestino contaminan el meato urinario, de ahí pueden subir, se estancan y empieza todo este problema. La famosa Escherichia coli siempre ha sido la más frecuente a nivel de... es el microbio, ¿no? El microbio, una bacteria. Una bacteria que es la que más frecuente. Entonces, todos tenemos en el intestino, pero cuando se mete a vías urinarias es un problema. ¿Qué pasa? Hasta hace pocos años, la Escherichia coli era bastante susceptible a los antibióticos. Fácil, ¿no? Se moría fácilmente. Se trataba con cualquier medicamento, en fin. ¿Qué está sucediendo ahora? Que cada vez hay más microbios muy resistentes, entre ellas la Escherichia coli, que ahora se les llama BLE positivas, o sea, beta-lactamasa, es un término microbiológico o médico, pero BLE positivas es muy grave. ¿Por qué? Porque los antibióticos a utilizar son muy estrechos, muy poquitos, ¿sí? Y más en una embarazada. Entonces, por eso hay que tener mucha higiene para la cuestión de evitar las infecciones, que después hablaremos sobre cómo prevenirlas.
Entonces, eso es en el asunto. Ya no podemos, ya cuando antes decíamos, la infección la adquirió en su casa, en el medio ambiente, no estaba hospitalizado. Está fácil. No, ahora ya no. Es necesario un general de orina, un urocultivo y un antibiograma, o sea, para poderla diagnosticar. Yo creo, doctor, que ahorita lo que me queda de claro es que pues cuando alguien tiene sensación, molestias que ya comentamos, no debe dejarlo nada más a medicarse con algún calmante, a ver si se le pasa, y sobre todo si está diabético, embarazada o es un bebé o algo, puede complicarse si no se trata de correctamente. Efectivamente. Y yo creo que, como usted bien dice, ya ahorita pues estamos ante situaciones de mucha resistencia a los medicamentos. Eso es porque la gente se trata mal, ¿no? Me acuerdo mucho en las épocas pasadas que ibas y comprabas el antibiótico. Ajá. Y cada quien tomaba en lo que se le tomaban los síntomas, pero no hasta que se muriera el germen. Exactamente, sí, eso ha sido algo favorable, que no se vendan los antibióticos tan a la ligera. Tan suelto, ¿no? Tampoco ha sido la respuesta a la solución, ¿no? Pero lo mejor es hacer un cultivo, saber qué germen es, con qué antibiótico, y eso es lo más el cultivo es precisamente, primero le toman una muestra de orina así común, la mandan procesar y ven que si está turbia, si está fea, si tiene microbios y si tiene cosas. Sí, exacto, se toma una muestra de orina y luego se centrifuga. Ajá. Y se siembra en una placa de agar especial, como una gelatina especial. Se siembra, se mete a incubar a una temperatura en una estufa incubadora de 37 grados. Al día siguiente se saca, se ve si hay desarrollo, y luego se hacen pruebas microbiológicas para saber qué microbio fue, y se hace un test de sensibilidad también. Es como reconocer precisamente el microbio ahí, decir, mira, se llama así, tiene estos apellidos y estos nombres, y aparte elaborar el veneno con que lo vas a matar. Dices, ¿sabes qué? Se muere con esto. El antibiograma nos dice, para decir cuál es el medicamento más eficaz, más barato, más práctico. Eso evitaría las resistencias. Y eso es lo que evita las resistencias, es la cultura que tenemos que tener. El otro punto es también las personas que por alguna razón les han puesto alguna sonda. También el permanecer la sonda mucho tiempo, bueno, pues también es algo que coloniza y luego facilita la infección. Entonces, bueno, evitar los sondeos innecesarios, cambiar las sondas con cierta regularidad cuando es necesario, en fin, y tomar muestras para cultivo. Entonces, también ese es otro... Los pacientes que no pueden orinar por algún motivo, que está obstruido, le ponen una manguerita por la orina, ¿no? Para que salga. Esa es la sonda. ¿Y qué le decir? Y hay pacientes también que no se movilizan, ¿no? Como los hemipléjicos. Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Ellos incluso han perdido el reflejo de la micción y se va quedando. Incluso eso se puede hacer que la orina se quede acumulada, y eso da infecciones urinarias muy serias. Estas personas se ha buscado poner una sonda, poner sondas especiales, pero lo que más se ha visto, y ahí lo aprenden, a sondearse ellos solitos. O sea, cada que lo ocupen. Cada que lo ocupen, en lugar de ir al baño a orinar, ellos mismos se colocan una sonda, se drena la orina, se quitan la sonda y así van pasando. Aparentemente esta es una molestia muy fuerte, pero ya cuando aprenden a hacerlo, cuando entienden la importancia de cuidar su función renal, no les cuesta mucho trabajo y lo aprenden a hacer. Esto depende del médico que los eduque, que los capacite, que les dé las instrucciones correctas, pero también puede ser son casos poco frecuentes, pero también son importantes, ¿eh? Sobre todo a veces son un drama para la familia, que la infección urinaria. Sí, la verdad, yo he visto muchas familias que ven que su pacientito empieza a orinar pus, doctor, pus y sangre, y es muy, 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 muy dramático. Yo me he fijado que las infecciones también por hongos, eso es más común ahí. Ese es otro de los temas, efectivamente, estamos hablando de las bacterias. De las microbios, de la Escherichia coli, pero a veces también hay otros agentes. Sobre todo cuando se ha abusado de antibióticos sin tener exactamente cuál es el antibiótico correcto, y se dan antibióticos muy potentes, y a veces lo vemos, a veces que recetan antibióticos potentísimos. ¿Qué pasa? Que pues sí matan a las bacterias, pero las matan y además dejan el terreno fértil para que proliferen los hongos. Pues sí. Y entonces el asunto está que a veces los hongos dan las manifestaciones igual que las bacterias, y a veces les dan más antibióticos y más proliferan los hongos. Entonces por eso es la importancia de un cultivo, para saber cuál es el agente causal del urocultivo. Y un médico con conocimientos plenos de la... Exactamente, que sea consciente, y que a veces hay falsos ahorros. Sí. No, ¿cómo le voy a pedir un general de orina? ¿Cómo le voy a pedir un cultivo?
pero es un falso ahorro. No, pues qué interesante plática, la verdad estoy bien contento de que esté aquí con nosotros, doctor. Vamos a continuar, ahorita seguimos en el siguiente bloque, gracias por estar con nosotros. No, qué padre, doctor. Estoy muy contento con hoy en este día con usted aquí que nos está dando esta cátedra de las infecciones desde el punto de vista del médico internista, porque casi siempre este tipo de enfermedades pues le competen a mucha gente, ¿no? A veces la ve el urólogo, las ve el médico general, médico familiar, todo el mundo tiene relación con esto, pero es el punto de vista de medicina interna para todos ustedes. Pues aquí estamos viendo cómo la gente es muy susceptible a estas infecciones y todo, y las bacterias e inclusive los hongos oportunistas que llegan. Doc, ¿y qué podemos recomendar aquí a la gente para prevenir estas infecciones y para, sobre todo, pues, qué recomendaciones en caso de que tengamos molestias? Primero para que no nos dé, y luego ya en caso de que tengamos molestias, ¿qué es lo más recomendable? Bien, mira, quiero empezar por las personas con diabetes. Ajá. La vida cuenta que es muchísimos, son millones de gentes en este país que tienen diabetes, y entonces, y que además es en donde más grave se pone la cosa, ¿sí? Entonces, hacer conciencia de que deben de controlarse muy bien su azúcar, ¿sí? Muy bien el azúcar, ¿sí? Ahora, deben de controlar el azúcar. Vean el tratamiento médico como una inversión de salud, porque a veces lo ven como un gasto y andan buscando pues lo menos que se puede y cosas, en fin, ¿no? El otro punto es el aspecto de la insulina. Hay veces que las personas ya requieren insulina, no le tengan miedo a la insulina, bien manejada es perfecto para mantener niveles adecuados de glucosa. Entonces, en la medida en que tengan una buena control, una buena glucemia, habrá menos riesgos. Sí. Obviamente que de todas maneras la diabetes va deteriorando muchas cosas, pero se va retrasando. Eso primero en las personas con diabetes. Quisiera comentarle, perdón doctor que le interrumpa. Perfecto. La verdad es que lo que dice el doctor es bien importante, o sea, lo que inviertes en salud, lo cosechas en salud. Si inviertes en tu salud, en tu control de tu diabetes, inviertes, después lo cosechas. Si no inviertes, después vas a cosechar, pero puras consecuencias, puras secuelas que ya no se van a poder tratar. Exacto. Qué bueno que tocamos ese punto, porque mucha gente prefiere ahorrar y ahorra mucho en cuestiones de salud y lo barato le sale caro. Exacto. Entonces, bueno, eso es otra y es el tema de llevar un buen control. Segundo, sobre todo en las mujeres y en las niñas en general, enseñarles el aseo, sobre todo después de ir a defecar. Con mucha frecuencia después se asean con el papel higiénico de atrás hacia adelante y eso hace que se arrastren las bacterias hacia el meato urinario. Deben de enseñarlas que se es hacia atrás, inclusive a veces si tienen la posibilidad de humedecerlo un poco más hacia atrás, pues es una mayor higiene. Primero, la higiene. Y aunque no se bañen, también la higiene del área genital, ¿sí? Segundo, la ropa interior es mejor que no esté tan ajustada y que sea de algodón. Ese es otro punto. Tercero, ir a orinar cuando tengan ganas, no aguantarse de ir a orinar. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia, acuérdense, han hecho estudios que cuando una persona está vejiga llena, y acuérdense que en el meato urinario, en el cañito al final, siempre hay bacterias, es normal. Cuando van a querer orinar, sale un chorrito de orina, pero luego se aguantan y lo succiona otra vez. Pero ya esa orina ya regresa con bacterias y puede infectar la orina, ¿sí? Entonces, no aguantarse de ir a orinar tanto tiempo, ir a orinar cuando se pueda, ese es otro de los consejos. Tomar agua en regular cantidad, eso es bueno. En personas que a veces tienen infecciones recurrentes es recomendable la vitamina C, ayuda a acidificar la orina. El arándano, aunque no es una cosa pues muy popular, pero tiene mucha vitamina C y se recomienda, ¿verdad? Pues sobre todo esas son esa es una de las cosas de la prevención, ¿sí? En los varones, bueno, pues acudir a consulta con el urólogo, tener en cuenta la cuestión de la próstata y pues seguir las medidas de higiene para evitar que se acumule orina, incluso
orinar y hacer el esfuerzo de orinar para que no quede la vejiga llena con un charquito de ahí de orina, sino que toda se vacíe. Entonces, ese es otro para los varones ya de cierta edad, como lloviznando, ¿verdad? Sí, yo también. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso también, ¿verdad? Entonces, obviamente ya para los médicos, bueno, pues evitar los sondeos innecesarios, si es una sonda el menos tiempo posible, y lo más importante también, si sospechan de una infección urinaria, un general de orina, un urocultivo bien hecho y manejarlas de esta manera. Esto sería la cuestión de la prevención. Pues sí. Muchas gracias, doctor. Muy amable, estamos muy contentos. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. ¿Dónde lo podemos contactar? Aquí nuestros compañeros, las personas que le interese algún número que nos deje para, pues, si alguien tiene interés en visitarlo, preguntar, inclusive de esta plática, si tiene alguna duda, pues. Exacto, muy bien. Sí, mira, pues bueno, ya sabes que todos los números ahora son el 443-317-4735, ¿sí? 443-317-4735. Bueno, pues estamos aquí una vez más agradeciendo al Teatro Galerías, también agradeciendo a todos Café Galerías del Teatro Campo. Agradeciendo a todas las personas que nos siguen en los medios, en toda la YouTube, la página del colegio y todo. Denos like, la verdad es muy motivante saber que sí tenemos seguidores, que hay gente que nos está preguntando cosas. Por eso estamos aquí y por eso continuamos con esto. Ustedes son la razón de ser de este programa. Ojalá que esta información les llegue, les siga sirviendo, y pues nosotros nos sentimos muy, muy complacidos, doctor, de poder llevar más allá de una simple consulta, de una plática a especialistas y todo esto, sino a la población en general que nos ve, algo que le pueda aportar, algo que le sirva para su cuidado, y pues ahora sí que sembrar en salud y cosechar en salud. Muy bien. Sí. Bueno, pues no me queda más, Fer, agradecerte. Doctor, tenemos por costumbre aquí en nuestro programa preguntarles a las personalidades que llegan aquí, porque sabemos que son personas muy cultas, que tienen pues un alto conocimiento. Queremos saber cuál es el libro que a usted le ha gustado más, que nos pueda recomendar. Y otra pregunta muy interesante, nos gustaría saber con qué personaje de la historia a usted le hubiera gustado platicar y tomarse un café así como ahorita y sacarle jugo y tener ahí una charla muy amena. Son preguntas interesantes. Hay muchos libros muy bonitos. Quizá yo lo recomendaría para todo público. Estén en el área, sean la carrera que tengan, máximo son del área de la salud. A mí un libro muy bonito. Ya está un poco pasado, fue un poco triunfalista porque se pensaba que en esa época se iban a acabar las infecciones, pero no. Es el de Cazadores de Microbios. Cazadores de Microbios, la verdad, ese es un libro de Paul de Kruif. Es un libro que donde quiera lo encuentran. Hay ediciones baratas, muy bonitas, más lujosas, lo que quieran, pero Cazadores de Microbios, de verdad, no se lo pierdan. Cualquier persona tiene que leerlo. Es cierto que ya muchas cosas ahí se veía un poco como que triunfalista, pero aparecen luego los virus, luego vienen estas pandemias, luego viene el SIDA, ya le quitan un poquito el glamour que pensaba este autor, pero la verdad vale la pena leer ese libro, todas las personas en general, ¿sí? Sí. ¿Con quién me hubiera gustado platicar? Híjole, pues realmente hay muchas cosas, quizás sea un poco medio rutinario, ¿verdad? Pero fíjate que Pasteur es una gente fuera de serie. Pasteur es uno de los grandes genios de la humanidad. La medicina cambió radicalmente, es una antes y después de Pasteur. Así que incluso voy a presumir un poquito, tuve la oportunidad de ir al Museo Pasteur allá en París un día. Es una maravilla de entrar. No es tan fácil a veces accesar porque son visitas muy controladas y todo eso. Pero la verdad es todo un personaje, sobre todo por ahí una situación, varias cosas. Primero, no era médico. Para empezar, no era médico, ¿sí? Era un químico, y en base a eso pudo lograr lo que es el pensamiento. O sea, eso nos habla de la combinación de las ciencias, ¿sí? Primera cosa. Segundo, era muy perseverante, era muy audaz, tenía gentes con las cuales colaboraba, sabía declinar, sabía delegar. Estuvo casado con una gran mujer que lo apoyaba en todo, ¿sí? Entonces
Esa es una de las cosas muy interesantes. Luego además hay otra cosa, en plena época de la Ilustración, Pasteur nunca negó su fe católica. Él era un científico a cabalidad y además decía que poca ciencia pues, no era buena para la fe, ¿no? O sea, él era decir, conocer los misterios a través de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando en esa época casi se podía pensar, y todavía se sigue pensando, que un creyente, un gran científico no puede ser creyente, entonces Pasteur lo demostró que no. Me llamó mucho la atención una cosa, tenían ahí en una vitrinita, ahí cerca de en su buró, su mesa de noche, como se llama, de los libros de cabecera que él tenía, era La imitación de Cristo, ¿sí? De Tomás de Kempis, ¿sí? Entonces, la verdad, es una cosa genial. Además, su casa muy elegante, muy digna, muy bien pensada, para una personalidad de la que él tenía. Nada fuera de lujos, pero sí una sección muy digna. O sea, todo un personaje que vale la pena conocer a Pasteur. Me hubiera gustado platicar más con él. Ahí platiqué muy poquito. Ya me enamoró de Pasteur. No, en buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí. No, es un gran personaje Pasteur, ¿verdad? Bueno. Tiene mucha enseñanza que darnos todavía. No, pues muchas gracias, doctor. Gran placer en estar con usted. La verdad, muy contentos. Yo creo que fue una plática muy padre. Estamos aquí en el teatro, en el Café del Teatro Galerías para todos ustedes. Doc, tenemos algo que se avecina, algo muy interesante. Nuestro curso de temas selectos de medicina interna, doctor, bueno. Está por venirse. Están al pendiente. Aquí les vamos a estar dando algunas avances, algunas cosillas. Estén pendientes, acuérdense, ya es una tradición, ya estamos bien plantados con nuestro próximo curso, solamente que pues por ahí se está cocinando. Muchas gracias por estar. Agradecemos nuevamente a Fer, al doctor, a mis compañeros que no pudieron estar, pero aunque no estén aquí físicamente, ellos están moralmente con nosotros y es una cuestión que les agradecemos mucho porque siempre nos echan porras. Bueno. Síganos a través de nuestras redes sociales, ya saben, darnos like, porque es muy satisfactorio para poder entusiasmarnos y seguir promoviendo este tipo de actividades. Recomendando en la página del Colegio de Medicina Interna, en nuestro canal de YouTube MedInpod, ahí estamos para todos ustedes y pues por ahí en las otras redes sociales, aquí están para todos ustedes y pues síganla pasando bonito y nos vemos en el próximo.